Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal titulada Gracia Sublime. Programa desde el cual emitimos con ustedes, compartimos con ustedes breves reflexiones, pensamientos fundamentados en la verdad de la palabra de Dios. A lo largo de los últimos programas estamos desarrollando una serie de reflexiones acerca de la persona del Espíritu Santo. Lo estamos haciendo en una manera temática o podríamos decir también sistemática, tratando de unificar todo lo que en la Escritura encontramos acerca de esta doctrina fundamental y principal. Hemos enseñado acerca de que en el Antiguo Testamento la gran revelación de Dios es Dios mismo, la autorrevelación de Dios. Citando Deuteronomio 6:4, donde es el propio Moisés quien dice y escribe: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, ahí destacamos la importancia y la relevancia de la revelación de Dios, atribuyéndose a sí mismo la unicidad y veracidad y el derecho o la prerrogativa de ser el único Dios verdadero. En ninguna manera preestablecemos o tratamos de decir que en esta expresión Dios no quiere enseñar su aspecto trino. Hemos visto claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen con claridad a lo largo de todas las páginas del Antiguo Testamento. Pero también hemos dicho que, así como en el Antiguo Testamento Dios es esa gran revelación en cuanto a la propia relación con un pueblo escogido de entre todos los pueblos, donde realmente podemos ver la futura y gloriosa esperanza, incluso de todos los pueblos de la tierra, en la simiente, en la descendencia de Abraham, de David, aún en la propia descendencia de la mujer en el huerto del Edén. Sabemos que esta simiente es Jesucristo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento podríamos decir que la gran revelación es la trina deidad de Dios, o lo que conocemos doctrinalmente como el misterio de la Trinidad, donde ese Dios indivisible, único en existencia, increado, como digo, autoexistente,
sin ningún tipo, cuando digo sin ningún tipo de necesidad de nada ni de nadie, se revela en tres personas, en la figura del Padre, el Dios invisible a quien nadie ha visto ni puede ver, y que evidentemente en la persona del Dios Hijo, de la segunda persona de la Trinadeidad, hemos podido verlo según la propia declaración escritural. Ese unigénito Hijo nos ha dado a conocer al Padre. O sea, Cristo en su expresión física, evidentemente era la expresión visible de la gloria del Dios Padre, del Dios Espíritu, del Dios de la Biblia. Él es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. A la vez podemos ver con absoluta claridad cómo el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinadeidad de Dios, nos da a conocer también al Padre y al Hijo en una manera espiritual. Una vez que Cristo lleva a cabo su obra expiatoria en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo es derramado, viene al corazón de todos aquellos que creen y establece su morada, convirtiéndonos en templos de Dios todos aquellos que hemos recibido por la fe a Jesucristo. Por lo tanto, cuando ya en el Nuevo Testamento podemos ver la grandeza doctrinal de un término que no aparece en la Biblia, que es el término Trinidad, es un término latino, pero que sin embargo su doctrina está perfectamente clara y ha sido una doctrina defendida y en muchos casos muy atacada y confrontada ya en la Iglesia del primer siglo. Por lo tanto, es una verdad fundamental, es una doctrina fundamental. Una verdad que es digna y una verdad que es necesaria estudiar con detenimiento para poder tener una clara idea de quién es el Espíritu Santo. Siempre la persona del Padre o del Hijo es más fácil, en cierta manera, de identificar. Pero la del Espíritu Santo, en muchos casos, como hemos enseñado en otros programas, obedece a ciertas confusiones. Se confunde con poder, se confunde con influencia, se confunde con aquello que emana de Dios para poder llevar a cabo la vida cristiana que nosotros entendemos o queremos vivir, incurriendo en el gran o grave error de pensar que el Espíritu Santo es un mayordomo al servicio de nuestra idea de la vida. Esto en ninguna manera puede entenderse así. Jesucristo declaró en una manera muy clara en el aposento alto, en sus últimos discursos con sus apóstoles, y evidentemente es el momento en el que Él más habla del Espíritu Santo. Por lo tanto, entendiendo que estamos ante el fin de la vida terrena de Jesús, estamos ante el fin de lo que fue su experiencia aquí en la tierra antes de dar su vida en la cruz del Calvario y antes de en Getsemaní proferir su oración sacerdotal bien redactada por la pluma de Juan en el capítulo 17 de su Evangelio. Pero él dice claramente en el capítulo 16, después de declarar que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, justicia y juicio, relativo principalmente con el momento de la cruz, en el momento en el que Cristo muriera, en el momento en el que Cristo resucitara, el Espíritu Santo actuaría con una convicción en el corazón de las personas para mostrar la grandeza de la justicia exhibida por Dios en la obra expiatoria de Cristo. Dice el propio Jesús, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las podéis comprender. Realmente no podéis tener un entendimiento claro acerca de ellas por la propia condición donde en ese momento ellos se encontraban. Era un momento de despedida, era un momento difícil. Es muy curioso ver que esta palabra sobrellevar en la Biblia de las Américas es el término castellano soportar. Y tiene que ver exactamente con esto. O sea, que la propia información que Cristo querría o tendría para decirles en sus propias vidas
todavía era imposible de comprender perfectamente. Y esto no quería decir que Cristo no tuviera el poder para explicárselo, sino sencillamente quiere decir que ellos no tenían la condición para entenderlo. Y esa condición tendría que ver con el momento futuro, donde realmente ellos, bajo la interpretación del Espíritu Santo, ya en una manera constante, porque es una gran maravilla comparar que en la vieja dispensación el Espíritu Santo venía sobre la vida de personas para acciones puntuales, propósitos puntuales de Dios. Pero no era en una manera amplia, en el sentido de la totalidad de todos aquellos que eran creyentes en el Antiguo Testamento. Sabemos que Cristo tenía que ser glorificado y solamente en ese momento, después de su muerte y su resurrección, vendría el Espíritu Santo a nosotros. Eso sucedió en Pentecostés y eso sigue evidentemente sucediendo hoy en la vida de muchos hombres que reciben el Evangelio donde el Evangelio es predicado. Por lo tanto, ellos, una vez que el Consolador, que el Padre vendría, que aquel que en cierta manera sustituiría a Cristo, que aquel, como bien se nos enseña, el propio Jesucristo dice, y el Padre os enviará otro como yo. O sea, otro que realmente estaría con ellos en la misma manera que Cristo estuvo con ellos físicamente, pero con la diferencia de que moraría internamente en sus corazones. Por lo tanto, la persona del Espíritu Santo está en una absoluta igualdad en el sentido de deidad con el Hijo Jesucristo. A diferencia de el momento que viven con el Cristo físico, es que el Espíritu Santo sí realmente les enseñaría aquello que en este momento ellos no pueden sobrellevar. Y entonces dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, y porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Está hablando incluso Jesucristo de completar todo lo que es el canon bíblico. O sea, el Nuevo Testamento estaba todavía sin concluir. Y aquí Cristo está hablando de lo que todavía quedaba por escribir para cerrar todo el conjunto de la Escritura. Y por lo tanto el Espíritu Santo, que es evidentemente aquel que inspiró a los escritores, no solamente del Nuevo Testamento, sino del Antiguo, pero para este momento el Antiguo Testamento estaba cerrado, el canon del Antiguo Testamento estaba cerrado, pero aquí todavía el canon del Nuevo Testamento no se había cerrado. Por lo tanto, estamos en un momento donde estos apóstoles están oyendo del propio Jesucristo lo que escribirían posteriormente, años después. ¿Y quién les recordaría los momentos para redactarlos en una manera literal, en una manera fiel, en una manera absolutamente que concuerda con lo sucedido? El Espíritu Santo. O sea, en la propia tradición oral, en las propias cosas que quedaron en sus corazones, después fueron redactadas y reflejadas fidedignamente y fielmente, y en una manera absolutamente sin error, inerrante, infalible y perfecta, por la acción del Espíritu Santo. Qué bonito, queridos oyentes. Él les recordaría, Él les hablaría lo que en ese momento no podían comprender. Observe que en muchos casos el sentido negativo de las palabras de Cristo pueden causar cierto complejo o cierta decepción en el corazón de los que están escuchando. Pero la realidad es que no les dejó sin esperanza. Les dijo que el Espíritu Santo completaría, concluiría, explicaría perfectamente aquellas cosas que todavía no podían comprender con el
Hijo en vida. Y sabemos perfectamente que cuando el Hijo resucitó en diferentes encuentros que tuvo con ellos, el corazón se les abrió para comprender las Escrituras. Y este corazón abierto es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, querido oyente, confíe en Dios, confíe en la totalidad de su palabra, confíe en su provisión, confíe en su fidelidad y confíe que lo que Él dice es verdad. Y que el Espíritu Santo, esta bendita persona de la Trinidad de Dios, es el que hoy nos enseña todos los asuntos del Padre y del Hijo, expuestos y revelados en la palabra de Dios. Yo puedo decirles, soy un testigo experimental de estas verdades. Muchas cosas en su momento no me fueron fáciles de comprender, pero el Espíritu Santo fielmente me las enseñó. En la misma manera, estos discípulos, estos apóstoles, Dios en cierta manera los citó para la conclusión del conjunto de la Escritura hasta el libro de Apocalipsis. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, aquí tenemos la Trinidad expuesta en 3 versículos. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, como digo, es muy importante recibir esta verdad y ver que cuando estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios Espíritu, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad de Dios. Por lo tanto, es exactamente igual en esencia. Es exactamente igual en todos los atributos comunicables e incomunicables. Es perfectamente igual en todo lo que podemos decir acerca del Padre y del Hijo, lo decimos también acerca del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos ver que en esta perfección, en esta revelación divina, en esta persona podemos ver la totalidad de Dios. Verla, sentirla, comprobarla, relacionarnos con ella, amarla, sentir su amor, sentir su tristeza. Y esto es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo de los programas que nos ocuparán en este tiempo. Como digo, eliminar la idea de que Él es un poder de Dios en favor de nuestro capricho, o en favor de nuestras ideas, o en favor de nuestros propósitos. Él es, evidentemente, el Paracleto, el Consolador, el abogado, aquel que está a nuestro lado para evidentemente enseñarnos la voluntad de Dios. Él conoce la voluntad de Dios. Conforme a esta voluntad de Dios, Él actúa, Él intercede, Él trabaja con nosotros, nos enseña a orar, nos impulsa a orar, nos ayuda a interpretar la Biblia, nos impulsa a leer la Biblia, nos ayuda a tener una relación correcta con nuestros hermanos, comportamientos santos y correctos en la Iglesia, lleva a cabo una obra de santificación en nuestras vidas. Por lo tanto, no podemos tratarle a veces como un desconocido. Pensar de Él que es inferior al Padre o al Hijo. Esto no es lo que realmente Dios quiere enseñarnos. Recuerden, el Espíritu Santo es Dios. Y por lo tanto, Él debe de ser el Señor. Él debe de ser el que gobierna, el que dirige. Él es el que va a mostrarnos el señorío de Cristo. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la influencia poderosa y virtuosa del Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos oyentes, con esto vamos a ir cerrando el programa de hoy. Y vamos a cerrarlo estableciéndonos, asentándonos sobre el texto que va a ser objeto de nuestro estudio en el siguiente programa. Como hemos dicho, es de suma importancia escudriñar las Escrituras sobre el punto que estamos hablando, acerca de que el Espíritu Santo es una persona.
Podríamos decir que es lo que caracteriza a una persona. No es el mero hecho de poseer un cuerpo, que evidentemente en muchas lo podemos ver. Por cierto que nuestra personalidad queda estrechamente ligada a nuestro cuerpo, pero eso no quiere decir que para ser persona sea necesario un cuerpo. Por lo tanto, podríamos poner ejemplos. El propio creyente que ha dormido en el Señor Jesús ya no tiene en este momento el cuerpo físico. Pero eso no significa que no sea una persona. Todavía no está en ese estado completo, bienaventurado, definitivo, hasta que Él experimente y reciba esa bendita esperanza gloriosa de la resurrección de los santos con ese cuerpo glorificado. Pero Él está con el Señor y está gozoso, por lo tanto es una persona. Los propios ángeles tampoco tienen cuerpos físicos, aunque algunas veces han aparecido bajo una apariencia, pero sus cuerpos son espirituales. Eso no quiere decir que no son personas. Tampoco el Dios Padre tiene un cuerpo físico. Y sabemos perfectamente que es una persona. El propio Hijo, antes de su humanización, tampoco tenía un cuerpo físico. Tuvo que ser engendrado por el Padre de María. Pero eso no significa que no sea una persona. Por lo tanto, una persona es aquel que tiene vida, que tiene una consciencia de su existencia, que piensa, que manifiesta una voluntad, que obra conscientemente. Y esto, la Escritura lo enseña acerca del Espíritu Santo. Por lo tanto, veremos a lo largo de los siguientes programas que el Espíritu Santo es una persona. Y en el siguiente programa estudiaremos el poder y el amor del Espíritu Santo, con la palabra poder también relacionada con el término virtud. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y